Bienvenidos a su podcast Vivencias en este nuevo episodio. Yo soy Arami Alvarenga Yo soy Betty Figueredo. y volvemos con los dichos y frases de los paraguayos, esta vez en su parte 34. Recordando que estos dichos y frases están en todas las redes sociales y en las plataformas de podcast. No, en las plataformas de podcast está la versión larga, ya la versión explicada. Entonces, la parte cortita encuentran en las redes sociales y en el canal de YouTube. Ahí está, ahí es la información correcta. Bueno, y venimos a hablar esta vez de la parte 34 de los dichos y frases de los paraguayos. Así mismo. Ujú. Y bueno, comenzamos con el primero, que es el famoso ovalémanico. Sí. Ovalémanico. 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 Ah, Basta, ya es suficiente. ah, Puede referirse a maltratos, mm, robos, abuso de poder, mm, abusar con la paciencia y la bondad de alguien también. mm, Porque muchas veces alguien en su generosidad ya es rebasado, ya es abusado. mm, Entonces, bueno, y pon amante. mm. Ya ovalémanico. Ovalémanico. Es así mismo. Ok. Es eso. Ujú. Basta. Ujú. Perfecto. La siguiente. Vresangupeva. Sí, es cuando se quiere minimizar algo a mí. Ajá. Muchas veces nos vamos de boca Mm, y nos damos cuenta de que estamos metiendo la pata, mm, ofendemos a veces a alguien mm, y queremos poner paño frío y diciendo, "Fuiré sangoupeva". mm, Es una tontería, no hagas caso. mm. Pero hay que tener cuidado, Sí. ¿verdad? Para no tener que recurrir después al fuiré sangoupeva. Mm, Y también cuando se quiere dar a entender que lo que se descubrió es lo menos. mm, Peango burguesa. mm, Y tú ya ves, vagina. mm, Hay cosas más grandes detrás. mm, Lo que vos viste es lo menos. Peaco burguesante. mm, Burguesa en gopeva. mm, Hay algo más grande detrás. También se usa en ese sentido. mm. Ok, perfecto. Bueno, la siguiente. Esta nunca escuché. Ya enredaje y ñandú. Sí, ñandú es la araña. En este caso se refiere a la araña, Ah, porque está el ñandú también, que es el avestruz americano. es lo que a ¿verdad? mí me vino a la cabeza. Justamente. Ah, ok. Entonces es la arañita que va enredando El ñandú. su hilito, ¿verdad? Su Sí. seda. Sí. Entonces de esa manera también el ser humano va enredando la vida, ¿verdad? Mm, Va enredando la vida cuando las cosas están muy difíciles, mm, cuando está complicada la situación económica, sobre todo se dice ña enreda y ñandú. mm. Se sobrevive, Ah, se sobrevive. eso significa. Eso es lo que se quiere decir con ña enreda y ñandú. Ah, ok. Es así. Perfecto. Bueno, la siguiente. Caujape guaré ndoikei. Sí, es una frase muy conveniente para mí, Ujú. porque mucha gente dice que no se acuerda de lo que ocurrió o lo que dijo o lo que hizo estando bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Si Ujú. uno tiene esa tendencia de olvidar, entonces no abuses del alcohol, Mm, para que no tengas que decir caujape guarendo y kei. mm, Y muchos se respaldan en ese argumento mm, y niegan, yo no me acuerdo de nada. mm. Yo no sé, yo no me acuerdo, yo dije eso. Yo No, hice pero yo eso. hice eso. Mm. Bueno, pues por eso digo, es una frase muy conveniente para mí. Ujú. El famoso borró cassette. Borró cassette también utiliza mucho la Mm. gente con esta historia de la borrachera, ¿no? Sí. Y es así. Ok. Perfecto. Bueno, y la última por esta tanda que sería Chenda Chey Heika Chique Parrarire. Endachei y cachique. Bueno, hablamos así, decimos así porque los nativos hablan de esa manera, ¿verdad? Claro. Y bueno, parece ser que cachique, Mm. a cachique se le pasaron los tragos, También. ¿sí? Y trata de explicar que él no es él. Él no era. Chendachei, yo no soy, yo no fui. Más o menos es eso, ¿no? Mm, Pero también para mí se puede utilizar el Chendachei y usamos mucho mm, cuando estamos mal, mm. estamos sobrecargados,
estamos preocupados y a veces nos levantamos, nos despertamos dispersos. Entonces, como que no hilamos, no hilvanamos, no acertamos, decimos cosas incoherentes y entonces es chenda, che, yo no soy yo no hoy. Soy yo. Hoy no soy yo, no estoy bien. Es eso también, se puede aplicar también en ese sentido. Bueno, perfecto. Entonces con esto concluimos los dichos y frases de los paraguayos en su parte 34. Exacto. Recordando nuevamente que todo esto lo encuentran en las diferentes redes sociales y en las plataformas de podcast. También recordamos su página web www.bettyfigueredo.com, donde también encuentran muchísima información, plataformas de música, de podcast, todo lo que necesiten está en tu página web. De cualquier manera, esa información vos la vas a poner en pantalla, ¿no? Sí, en todas las plataformas en las que estamos. Dejamos en las descripciones, tanto acá, ¿verdad?, del audiovisual, como en la de las plataformas de podcast, dejamos en la descripción toda la información de dónde nos pueden encontrar y dónde pueden encontrar también los capítulos anteriores para que vayan escuchando, viendo, oyendo, ¿verdad?, a medida que van enganchándose, como se dice. Entonces, bueno, sí. Hay muchísimo para ver. Aprendiendo o tal vez transportándose a algún momento de la vida en el que han escuchado, le habrán escuchado a sus padres, a sus tíos, a los amigos. A los abuelos. A lo mejor no entendieron bien y ahora tal vez nosotros con esto podamos ayudarles a entender qué es lo que querían decir. Y también queda la parte escrita. Los que ven aquí arribita nuestro queda escrito siempre para que vean cómo es. Recuerden que la grafía antigua, el subtítulo varió de la nueva, entonces bueno, vamos cambiando, a lo mejor cometemos algún errorcillo, pero bueno, tratamos de hacerlo mejor con la nueva grafía. Es la verdad es que es increíble la fuerza de la memoria para escribir como se escribía anterior a ese cambio. Sí. Pero estamos tratando de ponerle toda la atención. Estamos cambiando el chip. Totalmente. Así que con el diccionario a cuestas andamos. Y bueno, con esto concluimos este episodio de Vivencias. Nos vemos a la próxima. Así será, si Dios quiere.